¿Alguna vez te preguntaste cómo sería tu vida si cambiaras solo una hora de televisión o celular por una hora de lectura durante todos los días? Déjame decirte que la ciencia ya estudió eso y los resultados son sorprendentes y te lo quiero comentar ahora. Pero antes déjame presentarme, mi nombre es Diego López, creador del método Lector Cinturón Negro y de la comunidad Tribu de Lectura para ayudarte a desarrollarte tanto personal como profesionalmente leyendo un libro por mes, o sea, 12 libros por año con enfoque, absorción y claro, colocando en práctica lo que aprendiste en tu vida. Lo que te voy a mostrar ahora acá puede ser que cambie de una vez por todas la manera, la forma en que ves el tiempo que pasas frente a una pantalla. Y es más, tío, tal vez te motive de una vez por todas a poder crear el hábito de la lectura. Porque hay una diferencia real y profunda entre el impacto que causa un libro y una pantalla en tu cerebro. Y no voy simplemente a decirte, basado en mi opinión, que es mucho mejor leerte un libro que pasar tiempo frente a una pantalla. No, lo que te voy a mostrar acá son datos científicos, estudios que muestran los cambios estructurales que ambos causan en tu cerebro y que pueden acelerar o atrofiar tus habilidades cognitivas en un largo tiempo. Mira, existe una idea casi universal, que creo que la conocen, y que dice que pasar horas leyendo un libro es algo bueno, mientras que pasar horas mirando la tele es algo malo. Hasta porque quien pasa horas sumergido en una lectura hace que parezca que es una persona culta, que es disciplinado, que invierte en sí mismo, ¿verdad? Solo que esa persona que invierte esas mismas horas en maratonear una serie en Netflix, automáticamente se crea un juicio de que esa persona está siendo improductiva y perezosa. Y aunque ningún comportamiento aislado define lo que una persona es o deja de ser, los datos que te voy a mostrar ahora son claros. En 2013 se analizó el cerebro de 276 niños y la relación que ellos tenían entre pasar tiempo frente al televisor. Y ahí con eso se desarrolló algunas regiones cerebrales. Y lo que los investigadores descubrieron es asustador. Y vos que sos padre, vos que sos madre, muy atento con esto. Ellos vieron que cuanto más tiempo en pantalla, mayor era el espaciamiento entre zonas ligadas a la agresividad y a la excitación. E incluso en el córtex prefrontal que tenemos acá, que es la parte del cerebro encargada de razonamiento, de la toma de decisiones, de funciones más complejas, sufrió cambios, pero de forma negativa. Entonces, en la práctica, esto significaba lo siguiente, que cuanto más tiempo el niño pasaba frente al televisor, menos vocabulario él tenía y más dificultad él tenía en expresarse con claridad. Y lo más preocupante de todo es que esos efectos aparecían de manera consistente independientemente de la edad, del género o hasta de la clase social, porque el patrón era claro. Y todo esto se produce en una fase de supersensibilidad, porque el cerebro de un niño está en pleno desarrollo, en plena formación y que absorbe todo con mayor impacto. Ese mismo año se hizo otro estudio en Estados Unidos, liderado por el investigador Gregory Burns, la cual él investigó los efectos que causa una lectura de una novela en la actividad cerebral. Para eso, ellos eligieron un libro llamado Pompeya, que mezcla hechos históricos con una narrativa emocional. Lo que descubrieron fue exactamente lo opuesto al estudio anterior, porque después de varias horas de lectura, los participantes demostraron un aumento significativo, no solo en la conectividad de las áreas relacionadas al lenguaje, sino que también en la región sensoriomotora, lo que significaba que al leer el cerebro simulaba estar sintiendo las mismas sensaciones que los personajes de la historia. Y lo más curioso de todo es que ese aumento en la actividad cerebral se mantuvo incluso después de haber terminado el libro. O sea, esos efectos de la lectura no eran apenas momentáneos, sino que eran como una especie que dejaron un rastro funcional en el cerebro durante varios días. Ahora quiero que pienses conmigo, mientras que la televisión tiende a dejarte en un estado pasivo, porque solo consumes estímulos visuales y sonoros ya estructurados, la lectura
te coloca en un estado activo, porque necesitas procesar, imaginar, interpretar y llenar esos vacíos. Así que cuanto más atractivo sea esa historia, mayor va a ser la intensidad de ese ejercicio mental. Pero los beneficios no paran por ahí. Hay otro estudio conducido por el doctor David Lewis, la cual demostró que el solo hecho de leer durante 6 minutos por día, 6 minutos por día, es suficiente para reducir el estrés hasta un 68%. Y eso es mucho más que solo escuchar una música, tomar un café o salir a caminar. Entonces la lectura, por alguna razón, promueve un estado de relajación profunda en comparación con otras actividades que difícilmente lo harían. Y como ya debes saber, ese tipo de efecto acumulado produce un impacto muy positivo en tu salud mental. Ahora, volviendo a nuestra comparación, ¿por qué será que estas dos actividades afectan a nuestro cerebro de manera tan diferentes? Bien, a respuesta a eso hay dos factores muy importantes. El primero es el nivel de implicación cognitiva, porque el solo hecho de leer exige concentración, atención y que actives ciertas áreas de tu cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria, la imaginación, el razonamiento. Y la televisión, en cambio, ya te lo entrega todo en bandeja. El diálogo, las expresiones, el escenario, el ritmo, la música, en fin, ya todo masticadito, listo para que lo consumas, listo para que lo traes. Y ni siquiera necesitas masticarlo, ya está ahí, listo. Y eso lo que produce es un mayor estado de pasividad y a veces hasta hipnótico. El segundo factor es la forma en que estas actividades moldean tus hábitos de pensamientos. Y acá entra un factor súper importantísimo. La lectura profundiza. Ahora, el televisor superficializa. Esto sucede porque el televisor, por naturaleza, él necesita captar tu atención de forma rápida y constante, ¿cierto? Y si la programación se alarga mucho o exige mucha reflexión, simplemente cambias de canal y listo. Y es así como se adapta el formato a tu cerebro impaciente. Pero el libro no es así, porque el libro te obliga a desacelerar, a seguir ese ritmo de la narrativa, a sumergirte en ideas que capaz que en la primera lectura no hayas comprendido por completo. Y lo más interesante de todo es pensar en ese nivel de esfuerzo mental que exige la lectura, sobre todo cuando hablamos de historias complejas. Piensa en un libro difícil como El Señor de los Anillos, por ejemplo, un libro denso, grande, difícil, que necesitas recordar todos los nombres de los personajes para entender la historia, los lugares que ellos estuvieron, los eventos que ellos participaron en distintos puntos de la historia, y todo eso sin tener una imagen clara frente a ti para que te guíe. El escenario se construye en tu mente. Los personajes, los lugares, los diálogos, en fin, todo parte de tu imaginación. Y aún más, necesitas mantener esa estructura viva y coherente a lo largo de varias páginas para poder entender la historia. Conectar una escena con otra. Una frase que apareció en un principio y después entenderla más adelante. Este tipo de lectura exige razonamiento, memoria, atención y sobre todo una profundidad de pensamiento. Esto no se puede hacer con una mente acelerada, distraída. Por eso con el tiempo quien lee más tiende a desarrollar una mente más crítica, concentrada y atenta a los detalles. Mientras que aquellas personas que pasan más tiempo consumiendo la televisión, principalmente aquellos programas sensacionalistas, superficiales y repetitivos, ellas refuerzan aún más lo contrario, que es aquella mente más reactiva, inmediatista, distraída e inestable emocionalmente. Y lo más loco de todo esto es que esto no solo afecta tu manera de pensar, sino que también cómo te relacionas con las demás personas. Porque cuando condicionas a tu mente a pensar de forma superficial, sin un contenido base, arraigado, por ejemplo, con las conversaciones, tus relaciones tienden a seguir ese mismo camino. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos donde se analizó el comportamiento de las madres con sus hijos pequeños mirando la tele y leyendo libros. Y el resultado final de esa diferenciación fue abismal. Porque cuando veían la tele, la interacción entre madre e hijo disminuía tanto en cantidad como en profundidad. Era muy común que las madres
permanecieran en silencio durante largos periodos de tiempo o respondieran de forma superficial a sus hijos cuando ellos les preguntaban algo. Y mismo que el programa fuera educativo, ese tipo de conversación entre madre e hijo no mejoraba. Ahora, cuando estaban leyendo juntos, la historia cambió totalmente, porque las madres explicaban más, hacían más preguntas, respondían con mayor atención, y ese intercambio de ideas entre madre e hijo era más rico. Es decir, la lectura no solo activa el cerebro más individualmente, sino que también ayuda a estimular conexiones sociales más profundas, cosa que la televisión, por más sofisticada que sea, no logra ofrecer una conexión tan bien. Y esto nos lleva a un punto muy importante para reflexionar. No hay que generalizar, ¿ok? Porque sí, hay series buenas, hay documentales muy buenos, hay contenido útil. Solo que el punto está en que la mayoría de las estructuras de los programas de televisión están diseñados para atrapar nuestra atención con un mínimo de esfuerzo. Y a veces de forma tóxica, porque cuando prendes la tele, lo primero que ves, o miras a tus padres o a tus abuelos mirar la tele, lo primero que ves es desgracia tras desgracia, porque eso llama a la audiencia. Por lo tanto, la lectura no grita por tu atención, ella sí exige que tú seas quien vaya hacia ella. Y es justamente por eso que tu mente se fortalece, porque te exige de más. Y todo lo que te exige de más te fortalece, te desarrolla de más. Ahora quizás estés pensando, ok, Diego, entendí que leer es mucho más beneficioso para el cerebro que el simple hecho de mirar tele por varias horas. Ok, entendí. Pero, ¿cómo hago para leer más si paso la mayor parte del tiempo en la mayor locura, estresado, y cuando llego a casa lo primero que quiero hacer es apagar mi mente? Esa es una duda muy común, y la respuesta no está tanto en el tema de la fuerza de voluntad, sino que en el ambiente que tú construyes a tu alrededor, porque el ambiente moldea tu comportamiento. El ambiente es como la mano invisible de ese comportamiento. Si cuando te sientas en el sofá el control remoto ya está a mano, o cuando llega el trabajo y te tiras en el sofá, lo primero que haces es agarrar tu celular, es obvio que tu cerebro va a preferir mirar Netflix o mirar redes sociales, porque está de fácil acceso. Ahora, cuando cambias tu ambiente, aunque sea de forma sutil, muchas cosas empiezan a cambiar sin que te des cuenta. Por ejemplo, intenta dejar un libro en lugar visible y de fácil acceso, como la mesa de la cocina, por ejemplo. Ahí es donde tú tomas tu café en la mañana, listo, ahí está el libro, a mano. O crea un pequeño rincón de lectura, que yo llamo caverna de lector. Por más simple que sea, tipo una lámpara, un almohadón, un sofá, etcétera. O sea, ese tiene que ser el lugar específico de tu lugar de lectura. Estos pequeños ajustes crean disparadores visuales y comportamientos que te recuerdan, sin un esfuerzo mental, que existen otras opciones de relajación además de mirar la tele o el celular. Y otro punto importante es elegir bien el libro, porque muchas de las personas abandonan su lectura porque eligen libros difíciles o densos que aún no están preparadas para leerlos. Y eso se basa en un dato muy importante, que es el nivel de dificultad del lector con el nivel de dificultad del libro. Pero no tiene por qué ser así. Puedes empezar con libros más sencillos, de 200 páginas más o menos. Algo que sea agradable para ti, que también tenga un interés, o sea, tenga un porqué, por qué estoy leyendo este libro. Y que sea una lectura viable, una lectura de fácil acceso, que se pueda entender bien. Puede ser libro de desarrollo personal, puede ser biografía de autores importantes, puede ser una novela bien escrita o un libro de ficción, no importa. Lo importante es crear el hábito de la lectura, porque el placer viene después. Y si puedes, para empezar, que sea con un libro físico, porque él te ayuda a concentrarte mejor y a evitar distracciones digitales. Porque cuando arrancas a leer en una tablet o en un celular, las notificaciones empiezan a llegar y eso rompe tu concentración y eso hace que falle con tu hábito. Así que con el libro físico no sucede lo mismo, porque eres tú, el libro, resaltadores, lápiz y papel y listo. Va a ser difícil distraerte así. Ahora, si todavía piensas que no tienes tiempo para leer, haz la siguiente prueba. Antes de dormir, reserva 15 minutos para leer. Solo eso. Nada de redes sociales, nada de televisión, solo tú, una luz tenue y un buen libro. Practica esto durante una semana y después coméntame en los comentarios cómo te sentiste. Vas a notar que tu mente se desacelera,
que tus pensamientos se organizan mejor, que tú duermes más rápido. Y no solamente eso, que vas a tener una mejor noche de sueño. Y te lo digo yo por experiencia propia, como ves, que la lectura tiene ese poder. La verdad es que leer un buen libro de vez en cuando trae buenos insights. Obviamente que sí. Pero es el hábito de la lectura con consistencia, día tras día, lo que realmente transforma tu mente. Porque el poder de la lectura no está simplemente en el contenido, sino en el proceso, en la disciplina de sentarte, abrir el libro y leerlo, de sumergirte en esas ideas y aplicar ese contenido en tu vida. Hacer esto con frecuencia es como entrenar tu músculo mental. Cuanto más lees, más piensas, más cuestionas y más entiendes al mundo y a ti mismo. Y esto se aplica para cualquier otro hábito también, porque en el fondo somos como una colección de hábitos. Entonces, esas pequeñas repeticiones diarias, cuando se suman, definen la persona que nos vamos a compartir. Es como yo siempre digo, el mini con el mini con el mini hábito forma un gran hábito al final. Así que ya para finalizar, deja tu comentario, qué te pareció este video, este tema, que es muy importante hoy en día, está muy en alta. No te olvides dejar tu like, porque eso me ayuda a mí a compartir este video con más personas. Y recuerda, trata de sacar ni que sea una hora de tu día para poder leer un libro. Y si tienes hijos, lee junto con ellos. Aprovecha ese momento. ¿Ok? Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.